Lo que yo propongo aquí, y como dije en este caso no soy el único y el primero que lee de esta manera los textos, tenemos que leer los textos de otra manera. Y para eso hay que distinguir metodológicamente algo que parece básico, pero es fundamental. La Biblia hebrea no es un libro en términos conocidos, donde hay un autor que escribe un texto siguiendo un género literario determinado, en donde va desarrollando una historia, como nosotros conocemos en los libros que nosotros leemos. En realidad, más que un libro, a pesar de que lo llamamos o lo vemos como un libro, es más bien una biblioteca. Que contiene libros que fueron escritos durante más o menos unos 1000 años. Materiales que fueron escritos por autores diferentes, en épocas diferentes, en circunstancias diferentes, en regiones diferentes, y que obviamente son emergentes y son respuesta a realidades que esos autores vivían. Obviamente, mi afirmación es también parte de un prejuicio, que es ver la obra como vemos obras que escriben los seres humanos. Y desde el momento que yo así veo la obra, también tengo que distinguir algo muy básico que existe en esta biblioteca. Esta biblioteca presenta obras que siguen patrones literarios diferentes o géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos prosa, pero no tenemos, por ejemplo, una prosa histórica, como pueden ser los libros de Samuel o los libros de Reyes. Tenemos novelas, como puede ser la historia de José, o tenemos, por ejemplo, la historia de Esther. Y esas novelas tienen elementos de carácter histórico, pero no necesariamente hablan de un suceso sucedido en la historia. De la misma manera que nosotros podemos leer una novela histórica sobre Napoleón, sin necesariamente la historia sea verdadera. Napoleón existió. Las ciudades, los personajes que aparecen en la historia existieron, pero no necesariamente la historia sucedió. Es simplemente un relato ficticio a partir de hechos verdaderos, que podrían haber sido o no, pero no necesariamente la afirmación es que habla de un suceso sucedido en la historia. De la misma manera, por ejemplo, la Biblia hebrea también está compuesta de estos géneros literarios. Y voy a utilizar por ahí esta imagen que utilizo a veces con mis alumnos. Si yo entro a una librería y busco libros, los libros están catalogados según los géneros literarios. Hay, por ejemplo, ciencia ficción, hay ensayos históricos, hay poesía, hay novelas policiales, ¿no? Y entonces queda muy claro cuando compro ese libro a qué categoría pertenece ese libro. Pero imaginemos que hay un terremoto y entonces se caen las estanterías y ahora hacemos claros los libros. ¿Cómo sabemos a qué categoría pertenecen cada uno de los libros? ¿Acaso el de ciencia ficción podría ser también parte de la historia verdadera? ¿Acaso los libros de historia no serían más bien una novela histórica? Ahora, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenecen? Y entonces, obviamente, para eso tenemos que hacer un estudio más detallado acerca de ciertos rasgos literarios que los géneros literarios siguen, según los cuales podemos establecer a qué género literario pertenece cada uno de los libros.